Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, que son inconmensurables, Señor. Nos amas con amor incondicional y tú de alguna manera te has juramentado a ti mismo salvarnos, has hecho un pacto, Señor. Nos has incluido en tu vida, nos has incluido en tu reino, nos has incluido en tu pertenencia. Somos tuyos, porque nos compraste al precio, Señor, de tu sangre preciosa. Abre nuestro entendimiento cada día más para que las verdades eternas puedan en algún punto ser concebidas, Señor, en nosotros. Te pido ayuda, Señor, para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Creemos en ti. Creemos en la obra de tu Espíritu Santo y rogamos, Señor, que seas en esta hora, en este momento. Danos oídos, Señor, para escucharte. Danos poder, Señor, para testificarte. Danos fuerza, Señor, para obedecerte y para vivenciarte, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Nuestro hermano Rafa hablaba de la fe y en pleno siglo XXI, a través de lo que es la fe que ha operado en estos hombres santos que Dios escogió siendo débiles, los hizo santos, los perfeccionó, y por medio de esa fe en Cristo ellos hicieron proezas, así como Eliezer va a poner la imagen ahora. El título de este mensaje es: En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Y es una porción del Salmo, es una porción del Salmo. Sin embargo, nos preguntamos hoy, el Señor Jesucristo también preguntó qué clase de fe tienen, ¿sí? Y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Y esa pregunta es para nosotros, esa pregunta es para este tiempo. Él no retarda su venida, Él está pronto en llegar, y la gran pregunta es: ¿hallará el Señor Jesús fe en la tierra? Sí, y más directamente, ¿tienes fe? ¿Tienen fe? ¿Qué clase de fe tienen? ¿Una fe que no hace nada? ¿O una fe que obra? ¿O una fe que hace menos que poco? Bueno, déjenme decirle que de acuerdo a lo que vemos, vivimos en una era de una fe que no hace nada. Hace probablemente menos que poco, ¿sí? Cero esfuerzo en el cristianismo por tratar de conocer más a Cristo en profundidad. Bueno, hagamos una prueba. Después de todos los años que llevas en tu vida cristiana, 4 años, 5 años, 10 años o 15 años, ¿han leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la leíste en tus 4 años de cristiano? ¿Cuántas veces la leíste entera?
en tus 5 años de cristiano? ¿Cuántas veces la leíste en tus 10 años de cristiano? ¿Cuántas veces la leíste en tus 15 años de cristiano? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces recorriste la Escritura de principio a fin, valga la redundancia, de conocer más a tu Salvador? ¿Cuánto has memorizado de la Biblia? ¿Cuántas citas bíblicas o pasajes bíblicos puedes citar de memoria? Sin confundirte y decir y seguir citando. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera demuestra que tú estás encariñado con las Escrituras, que estás escudriñando las Escrituras. ¿Cuántos versículos, cuántos pasajes puedes citar? ¿Cuántos temas bíblicos puedes desarrollar? ¿Sí? Naturalmente, en tus 4 años de cristianismo, en tus 5 años de cristianismo, en tus 10 años de cristianismo, en tus 15 años de cristianismo, ¿cuántos temas puedes abordar tranquilamente? Puedes hablar de la fe, partiendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Puedes hablar de la gracia. Puedes hablar de salvación, del plan de salvación. Puedes hablar de evangelismo. ¿Qué has hecho en todos tus años de cristianismo? ¿Qué tema puedes abordar con tranquilidad? Es lamentable que haya en el cristianismo personas que transitan entre 10 y 15 años el hecho de congregarse y no pueden ni siquiera explicar qué es el evangelio y mucho menos pueden testificarlo hacia afuera. Es lamentable, hermanos. Entonces, examínense a ustedes mismos si están en la fe y qué clase de fe tienen. ¿Qué clase de congregantes son? ¿Oidor olvidadizo? ¿De qué trató el domingo pasado la meditación? ¿Cuál fue la cita central del mensaje del domingo pasado? ¿Cuál fue el tema del primer domingo de diciembre? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos ese domingo? Hay hermanos que ya ni siquiera Biblias traen. Bueno, tienen el celular. Sí, tiene sus ventajas, pero es totalmente perjudicial para nuestra memoria fotográfica. No nos ayuda. Nos da ventaja, es cierto, pero no nos ayuda, nos hace más perezosos, nos hace más débiles en las Escrituras. Hay hermanos que llegan tarde. ¿Sí? Si me levanto, voy. Bueno, si me levanto tarde, no voy. Quizás digan, no me pierdo de mucho. Entonces, si la cosa es así, un ministro tiene que preguntarse qué clase de alimento pueden recibir. ¿Leche espiritual todos los domingos? ¿Alimento sólido? ¿Qué tan sólido están? ¿Cuánto oran cada día? ¿Han abandonado su lugar secreto de oración? ¿Están desanimados, hermanos? ¿Están desanimados? ¿Qué deseos persiguen ahora? ¿Deseos de la iglesia? ¿Deseos de Dios? ¿Deseos personales? ¿Para qué cuando uno se prepara para venir al culto? ¿Para qué lo hace? ¿Qué buscamos cuando venimos a un culto? ¿Cómo me preparo? ¿Me preparo con seriedad? ¿Me preparo sin mucho interés? ¿Cómo preparo a mis hijos para el culto? ¿Les digo que estamos buscando al Señor? ¿O simplemente voy y que ellos hagan lo que sean, que corran, que vayan, que vengan, que entren, que salgan? No, hermanos, eso no debe ser así. Es un culto para el Señor y eso requiere un orden. Eso requiere que nosotros disciplinemos a nuestros hijos para que ellos estén también entendiendo que papá y mamá están en un culto buscando la presencia del Señor. Eso es importante. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué clase de fe estamos profesando en pleno siglo XXI? ¿Una fe que hace obras, una fe que hace proezas o una fe que no hace nada? Si no estoy buscando a Dios,
es obvio que me voy a sentir desanimado. Y cualquier circunstancia de la vida me va a desanimar. El apóstol Santiago escribe: ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿Está alguno afligido? Bueno, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sí? Podemos experimentar cierto desánimo, fugaz. ¿Por qué? Porque Dios tiene que venir a consolarnos y ayudarnos. ¿Cuánto oras? ¿Qué tiempo duran tus oraciones matutinas, vespertinas, nocturnas? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto se dedican a orar por día? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto le dedican al Señor en la oración? Hermanos, si usted no está haciendo esto, usted puede estar enfriándose. Y enfriarse es tremendamente peligroso para nuestra vida espiritual. Tenemos que examinar nuestra fe. Tenemos que meditar sobre nuestra vida cristiana. Tenemos que entender qué estamos haciendo hoy acá y qué perseguimos. ¿Qué persiguen, hermanos? Hay hermanos que ni siquiera quieren venir porque tienen cuestiones personales. Busque conmigo Ageo, capítulo 1, versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y poned en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho si halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. A un pueblo que viendo que el templo de Dios, que la casa de Dios estaba básicamente desatendida, bueno, Dios le dice: atiendan mi casa, dejen de pensar en sus propias casas y atiendan mi casa, vayan, busquen madera, ocúpense de la casa de Dios, no persigan su propio camino, les dice Jehová al pueblo, a su propio pueblo, al pueblo judío. Le dice: no encontrarán satisfacción en sus propios caminos, porque primero está la casa de Dios. Primero está la iglesia. Dentro de las prioridades de la vida cristiana está la iglesia, hermanos. Dios está edificando su iglesia y nosotros somos piedras vivas que venimos a formar parte de su iglesia. Jesús dijo respecto de cuando le señalaron el templo, en realidad cuando él venía llegando al templo y el templo estaba convertido en un gran comercio, Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Sí? No se refería a un cartel que diga casa de oración, sino a que sea una asamblea, ¿sí? Que se congrega para orar. Esa es la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere construir. Bueno, ¿qué están haciendo con sus propias vidas? Hermanos, suban al monte de la oración y traigan madera.
traigan madera, bajen con un don bajo el brazo, por decir de alguna manera, y que sus corazones ardan, vengan confirmados de la presencia de Dios a construir la iglesia, y Él pondrá su voluntad en nosotros y será reedificado. Construir es trabajo de toda la iglesia, hermanos. Y nosotros debemos ocuparnos en esta labor, debemos priorizar esta labor, debemos edificar en pleno siglo XXI la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero debemos hacer esto con pasión y con fe. Hermanos, yo no sé si alguno está desanimado, entristecido, con rencor, con sentimiento. Vamos a dejar de lado eso. Cristo murió en la cruz. El Padre entregó a su propio Hijo y encima de su propio Hijo derramó toda su ira para salvarnos a nosotros. Ese es nuestro foco. Y no debemos desenfocarnos de esa verdad. Nadie dijo que la iglesia se trata de nosotros, de que si me siento bien, si estoy contento, si triste, si me miraron mal o no. La iglesia se trata de Cristo y nosotros debemos enfocarnos en eso. En Dios haremos proezas. ¿Haremos proezas? Sí. Busque conmigo Hebreos 11, versículo 33 al 36. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Y qué clase de fe tenían estas personas? Sacaron fuerza de debilidad. Y en lo personal, esta expresión sacaron fuerza de debilidad siempre me llamó la atención. ¿Cómo hace un débil para estar fuerte? Si está débil. Si yo fuera al hospital y entro a la sala de terapia intensiva y le digo, ustedes levántense, empiecen a correr los muebles de aquí para allá, te van a decir, no podemos, estamos débiles. Jesús le dijo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Y diga el débil, fuerte soy. Hermanos, el poder de Dios opera más notoriamente en nuestra debilidad. Es cuando nuestras fuerzas propias empiezan a acabarse que Dios nos viste de sus propias fuerzas para seguir. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Él quiere llenarnos de sus propias fuerzas. Busque conmigo Isaías 40, 28. Un cristiano que cae en un pozo de desánimo es porque no tiene suficiente fe en Cristo. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios hace eso con sus hijos. Dios hace eso con los que esperan en Él, porque Él es un Dios de proezas. En Dios haremos proezas si confiamos en Él, si nos asentamos en Él, si esperamos en Él, si lo buscamos a Él, si lo amamos verdaderamente. Y eso es otra cosa. ¿Amamos a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que amamos a Dios? Si fuera por respuesta, sí. ¿Ellos amaban más a Dios? ¿Nosotros amamos menos a Dios? Probablemente, hermanos. Porque la fe que opera en ellos no está operando hoy, en el cristianismo de hoy, con la misma intensidad que operó en ellos. Estos hombres, por su fe, hicieron proezas, sacaron fuerza de debilidad, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sus enemigos cayeron delante de ellos y fueron avergonzados los que los perseguían. Y aquellos que sufrieron debilidad, la sufrieron con gozo. Otros atravesaron el vituperio. Otros recibieron sus muertos en ese momento y otros no quisieron el rescate. Dijeron: Señor, yo sé que es mejor, que van a estar mejor contigo. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cuánto aman ellos al Señor? ¿Cuánto amamos nosotros al Señor? Bueno, eso fue una de las cosas que durante la semana, en los tiempos de oración que estuvimos acá en la semana, estuvimos hablando un poco de esto. Jesús enseña que el primer mandamiento y el mandamiento más importante en el Antiguo Testamento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma. Puntualmente Jesús dijo respecto de sí mismo: cualquiera que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ama hijo o hija más que a mí, dijo, no es digno de mí. Cualquiera que ama hermano o hermana más que a mí, no es digno de mí. Y todo aquel que no aborrece su propia vida y carga una cruz, no es digno de mí. ¡Wow! El Señor no solamente nos está diciendo que lo amemos, sino que lo amemos con amor supremo. Él, por encima de todas las cosas. Él por arriba de nuestra familia, Él por arriba de nuestros hijos, Él por arriba de nuestro trabajo, Él por arriba de nuestros deseos, Él por arriba de todo, hermanos. Él arriba de todo. ¿Amas al Señor con todo tu corazón? ¿Qué implica esta acción? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Bueno, las Escrituras nos muestran que los pensamientos nacen en el corazón. Los pensamientos provienen del corazón. Las intenciones del hombre nacen del corazón. Proverbios 19:21, yo se los voy a leer seguido. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Salmo 139:23. Examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Jesús mismo dijo que del corazón nacen todos los malos pensamientos. Entonces, si el corazón es el motor de mis pensamientos, amar a Dios con todo mi corazón significa amar a Dios con todos mis pensamientos. Que Él habite en mis pensamientos. Que Él sea mi pensamiento desde que salgo a la mañana hasta que vuelva a la noche, y que aún durmiendo sueñe con Él. ¿Cuánto piensas en el Señor a diario? ¿Cuánto habita Cristo en tus pensamientos? ¿100%? ¡Ja! Gloria a Dios. ¿50%? ¿30%?
se trata de que Él habite en nuestro pensamiento. Que su nombre esté presente, cual fragancia, como dicen las Escrituras, en nosotros. Busque conmigo Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está las fortalezas de los siglos. ¿Amas al Señor con toda tu mente? Bueno, ¿qué implica esta acción en la vida cristiana? Bien, las Escrituras nos muestran puntualmente que la mente y el corazón están intrínsecamente vinculados. Si Jesús quiere desnudar a una persona, desnuda su mente y su corazón. Al ver su mente y su corazón puede Dios darse cuenta de quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Siempre pusimos este ejemplo en más de una ocasión y yo voy a citarlo de nuevo. Si tendríamos una máquina aquí adentro que pudiera, un ecógrafo del corazón, un ecógrafo de los pensamientos y de las imaginaciones del corazón y de las maquinaciones de la mente, ¿sí? ¿Quiénes se atreverían a pasar por allí? Y que sea una máquina que pueda descubrir hasta el último rincón de tu corazón todos tus pensamientos, todas tus imaginaciones. ¿Quiénes se atreverían a desnudar su corazón y que se proyecten en una pantalla como esta? Y que uno vaya pasando y diga, mira lo que está pensando, mira lo que había pensado, mira todo lo que tenía guardado. Nadie se atrevería, porque hay muchas cosas que ocultamos. Pero Dios dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y Dios puede sacar a la luz todas las cosas que están ocultas. El Salmo 7:9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, el que examina la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero en términos bíblicos, ¿qué significa o qué involucra amar a Dios con toda la mente? Y en las Escrituras la palabra mente es entendimiento. ¿Sí? Amar a Dios con todo nuestro entendimiento. Lo que implica, se nos está pidiendo que amemos a Dios con toda nuestra capacidad mental. En otras palabras, usar todo nuestro potencial racional e intelectual para aprender la ciencia de Dios. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente, es poder disponerse de toda nuestra mente a escudriñar las Escrituras, para entender la ciencia de Dios. Es una cuestión investigativa, es racional. Escudriñad, ¿sí? O investigad las Escrituras, dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. Nuestras mentes antes de venir a Cristo están cargadas de la ciencia del mundo, cargadas con enseñanzas del mundo, ¿sí? Pero venidos a Cristo, nuestra mente es renovada en el entendimiento pleno de la ciencia de Dios. Entonces, amar a Dios con toda nuestra mente es que yo haya dispuesto todo mi potencial para escudriñar las Escrituras y recibir la ciencia de Dios. Si una persona me dice, yo amo a Dios con toda mi mente, pero que no me pueda hablar de la fe, que no pueda ni siquiera darme citas bíblicas concretas, yo le digo, mira hermano, tú puedes sentir muchos sentimientos por Dios, pero con tu mente no lo amas. ¿Por qué? Porque no tienes nada en la mente. Si tu mente de la ciencia de Dios está vacía. Pero cuando amas a Dios con toda tu mente, estás amando a Dios con todo tu entendimiento.
Y ese entendimiento te lleva a leer las Escrituras, a escudriñar, a entender al Dios de las Escrituras por revelación divina. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esto se trata, amar a Dios con toda mi mente. ¿Cuáles son las promesas? Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama su alma. ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Cómo se mide esto en lo práctico? El Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas lo convierten en fuente, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No es tan difícil esta parte de amar a Dios con nuestras fuerzas, porque se trata de esfuerzo. ¿Cuánto me esfuerzo por Dios? Me sorprendió que hablando con un predicador, hace evangelismo, está en México, él me decía, nosotros hacemos 2 cultos, dice, en los domingos, uno en un lado y otro en otro lado, tenemos una misión en otro lado. Me dice, pero los sábados nos juntamos para estar orando, ¿sí? Y cantando los cantos para los cultos. Y es algo que nosotros también practicamos, que le da seriedad, que le da realmente sentido, que le da riqueza al culto. Pero de alguna manera me hizo falta que él pueda un poco mostrarme eso, porque eso mantiene ciertamente un esfuerzo, ¿sí? Y ellos están predispuestos. Recuerdo que un tiempo nosotros nos juntábamos a desayunar a las 9 de la mañana y de ahí luego el culto. Ahora ya llegan a las 11, 11:15 algunos, y otros ya ni siquiera llegan al culto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Era un esfuerzo. Que Dios le dijo a Josué, esforzate. Si yo voy a estar contigo, te voy a vestir, pero esfuérzate. ¿Sí? Levántate más temprano. Ora al Señor más temprano. Lee un poco más la Biblia. Hagan un esfuerzo por Dios y para nuestro beneficio. Josué 23:6, búsquelo conmigo. Esfuércense en obedecer. Josué 23:6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer. Esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Jesús dijo en Lucas 13:24, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Busque conmigo 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, gasten sus fuerzas en el Señor. Gasten sus fuerzas en el Señor. Es mejor irse a la cama agotado de tanto haber buscado al Señor que estar con insomnio, sin poder dormir porque tengo el vigor completo, sin haberlo gastado en nada. Bueno, y por último, ¿amas al Señor con toda tu alma? Bueno, ¿quién mide eso? ¿Cómo hacemos para medir?
Las Escrituras nos muestran que así como del corazón nacen los pensamientos, nos muestran que el alma es el motor de los deseos. Es el alma lo que desea. En Eclesiastés 6:2, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Sí? Podríamos decir que amar a Dios con toda nuestra alma tiene que ver con un deseo profundo de Él. Se trata de desear a Dios, que nuestro interior pueda desear a Dios por encima de cualquier deseo mundano. Él tiene que ser para nosotros aquello que nos satisface. A veces encontramos satisfacción en algo que deseamos mucho y lo alcanzamos, ¿sí? Material. Y uno encuentra satisfacción cuando dice, bueno, lo deseaba tanto y al fin lo tengo, al fin es mío. Bueno, amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, significa cuánto deseo a Dios. Lo deseo a Dios con toda mi alma. ¿Deseo verdaderamente a Dios? Es algo que me apasiona, es algo que me atrae, es algo que me quita el sueño, por decir de alguna manera, de tanto que lo busco, de tanto que lo deseo. Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, ¿qué dice? Madrugaré a buscarte. Eso es amar a Dios con todo el alma. Es poder decir, Señor, te deseo por las noches, te deseo en el día, quiero buscarte, madrugaré a buscarte. Eso es un esfuerzo. Y acá tenemos de alguna manera un hombre que está amando a Dios con sus fuerzas, con su alma, con su corazón. Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso es amar a Dios con toda nuestra alma. Entonces, en resumen, amar a Dios con todo nuestro corazón tiene que ver con todos nuestros pensamientos. Que Dios habite en nuestros pensamientos, que Dios esté en nuestros pensamientos. Amar a Dios con toda nuestra mente tiene que ver con escudriñar las Escrituras para alcanzar la ciencia de Dios con todo nuestro intelecto y estar predispuestos para estar llenos del conocimiento de Dios. A nosotros nos sorprende que los creyentes de siglos pasados, los que muchos llamaban puritanos, eran eruditos de la Biblia. Si no eran simplemente creyentes fervorosos que dijeron, bueno, nosotros vamos a ir un poco más allá. Eran gente estudiada, eran gente ilustre, cristianos ilustres en las Escrituras, llenos de la ciencia de Dios. Su mejor profesión eran, por decir de alguna manera, profesionales de las Escrituras. Ellos podían entender el plan de Dios, podían entender el señorío de Dios, explicarlo tranquilamente, podían hacerlo. También amar a Dios con todas nuestras fuerzas tiene que ver con ser esforzados en la gracia, rendir nuestras fuerzas físicas al Señor. Y amar a Dios con toda nuestra alma se relaciona con nuestros profundos deseos. Se trata de que tengamos deseos sentidos de Dios, que no sea Él una carga para nosotros, sino al revés, que sea nuestra más sentida necesidad, que tengamos anhelos profundos de Dios. Entonces, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma, es una cuestión de integridad para Dios. Y yo anhelo profundamente que Dios nos conceda como iglesia correr en pos de Él de tal manera que lo alcancemos, que podamos encontrar y deleitarnos en Dios, como dice el Salmo, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Dios es un Dios de proezas, hermanos. La Biblia nos habla de las proezas de Dios de principio a fin. Dios es un Dios que sigue haciendo proezas con aquellos que confían en Él, con aquellos que lo aman, con aquellos que esperan en Él. Seamos para Cristo esa clase de instrumentos, esa clase de creyentes. Somos débiles, pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios no nos escogió a nosotros porque éramos fuertes, sino antes, como se escribe en 1 Corintios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ¿sí? Lo que no es, para que seamos en Él y como Él, para glorificar a Dios. Podemos experimentar esa fe extraordinaria en Dios. Estamos a tiempo, hermanos, siempre estamos a tiempo de examinar nuestra fe, de redireccionar nuestro cristianismo, de caminar aún más en integridad con Dios, sacar fuerza de debilidad, poner en fuga a nuestros enemigos, construir una iglesia gloriosa donde Él ponga su nombre y su voluntad. Debemos esforzarnos por Cristo, esforzarnos por su iglesia. Debemos buscar encendernos y no renunciar. No desanimarnos, sacar fuerza de debilidad y no nos cansemos. Y cierro con esto, en Gálatas 6:9 Pablo escribe: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Y pensando también en esto, la ley de la agricultura, de la siega, es que uno va a cosechar lo que sembró. No puedo cosechar algo que no sembré. ¿Sí? Si siembro berenjena, no puedo esperar que me dé peras. Cada uno, como dice también, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la ley de la agricultura es que uno no puede sembrar hoy y cosechar de aquí a unos meses. Tiene su tiempo, tiene sus años, desde lo que es la semilla, la pepa, ¿sí? Hasta que se hace un árbol, 8, 10 años. Acá Florencia debe entender mejor que yo del asunto. ¿Qué les quiero ilustrar? Dos cosas. Hoy podemos estar cosechando lo que sembramos en el 2010, 2011, 2012. Usted puede estar recibiendo eso hoy. Y hoy podemos sembrar para cosechar en el 2030, por decir de alguna manera, o en el 2025. Entonces, si hoy ya estamos recibiendo, cosechando lo que sembramos, veamos qué sembramos hoy para cosechar mañana. Yo anhelo profundamente que construyamos una iglesia gloriosa, que cada uno de nosotros nos esforcemos en Cristo, que Dios pueda mover nuestro corazón, que pueda sacarnos de nuestra comodidad, de nuestro rencor, de nuestros deseos mundanos y llevarnos de rodillas a Él, buscar su presencia, buscarlo hoy, sembrar hoy y conocerlo mañana. Vamos a orar, hermanos. Te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y cuando tu Espíritu Santo nos toca, las Escrituras arden dentro de nosotros. Así me siento yo, Señor, en esta mañana y con muchos deseos de ti. Y de que, Señor, tú nos concedas poder para ser tu iglesia. Que nos concedas poder, Señor. Que nos permitas ir al monte de la oración y volver confirmados con tu presencia y con tu don, predispuestos a ser tu iglesia en este año. Y de aquí en más proyectarnos hasta tu venida. Ven pronto. Y gracias por este tiempo de culto en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermano.